Lorenzo Moretti podía hacer callar a una sala llena de asesinos a sangre fría con solo levantar una ceja, pero no conseguía que sus tres hijos pronunciaran ni una sola sílaba. Le llamaban la sombra porque nadie le había visto atacar y había vivido para contarlo. Era el puño de hierro de la familia mafiosa Moretti, un rey tatuado que gobernaba los bajos fondos de Nueva York desde su trono de sangre y silencio. A los 36 años, había enterrado a más enemigos de los que la mayoría de los hombres habían conocido. Su cuerpo era un lienzo de tinta en el que cada marca contaba la historia de una vida que había arrebatado. Pero su mayor fracaso no fue un negocio fallido ni una investigación federal que se cerraba sobre él. Fueron 3 niños idénticos de 2 años que nunca habían pronunciado una sola palabra. Los médicos lo llamaban retraso en el desarrollo. Los terapeutas susurraban que se trataba de un trastorno de apego derivado de la muerte de su madre durante el parto. Lorenzo lo llamaba su castigo, su infierno personal, su prueba de que ni siquiera el diablo podía escapar del karma. Ese silencio se rompió en una caótica tarde de miércoles en el palazzo, cuando el hombre más temido de Five Boroughs perdió el control de su imperio frente a un comedor lleno de testigos. Sus trillizos no lloraron por su padre. Señalaron con 3 deditos a una camarera que luchaba por mantener el equilibrio con un delantal manchado. Una mujer con ojos agotados y el pelo suelto de una coleta desordenada gritó una palabra al unísono, perfecta y devastadora. Mamá, si esto satisface tu alma, dale al botón de me gusta y compártelo con alguien que necesite esta historia esta noche. Suscríbete y pulsa la campana para no perderte lo que sucede a continuación. Porque ¿qué pasó después? Lo cambió todo. Lorenzo agarró a Vivian por la muñeca antes de que pudiera dar un solo paso atrás. Su agarre no era fuerte, pero era absoluto, como una pinza de hierro envuelta en terciopelo, el tipo de agarre que utiliza un hombre al que nunca le han negado nada en la vida. Sus ojos grises ardían con algo más peligroso que la ira. Era esperanza. La esperanza desesperada de un padre que había esperado 2 años para oír hablar a sus hijos. No vas a ir a ninguna parte, dijo con voz baja y letal. El tipo de silencio que era más aterrador que cualquier grito. Vivian sintió que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. No lo entiendo, balbuceó, mirando a los 3 niños que seguían intentando alcanzarla. Las lágrimas corrían por sus rostros, aunque ya no gritaban. Solo la miraban con un anhelo tan intenso que dolía verlo. Nunca los he visto, lo juro. Solo soy una camarera. Lorenzo la acercó a él hasta que su rostro quedó a pocos centímetros del de ella, y ella pudo oler una colonia cara mezclada con algo más oscuro. Quizás humo de cigarro, quizás pólvora, solo una camarera, repitió con amargura. Y sin embargo, mis 3 hijos, niños que no han dicho una sola palabra en 2 años, te reconocen como su madre. ¿Quién te ha enviado, Russo?, preguntó Bradva. ¿Cuánto te han pagado para enseñar a 2 niños de 2 años a llamarte mamá? Nadie me ha enviado, dijo Vivian, con la voz temblorosa, aunque se obligó a mantener la mirada fija en él. No sé quién es Russo. Solo llevo 3 semanas trabajando aquí. Ni siquiera puedo pagar la factura de la luz de este mes. Uno de los hombres del traje negro dio un paso al frente. Jefe, ¿qué hacemos? Lorenzo no apartó los ojos de Vivian. Evacuad el restaurante ahora mismo. Diles que hay una fuga de gas. Pero señor, la familia Castellano está celebrando una fiesta en el salón principal y acaban de hacer un pedido. Lorenzo giró la cabeza y con una sola mirada, el hombre desapareció. En cuestión de segundos, Vivian oyó el caos en el exterior. Protestas confusas, sillas arrastrándose, cubiertos cayendo al suelo. Otros 2 hombres aparecieron de la nada, bloqueando las salidas, educadamente, pero amenazadoramente, acompañando a los desconcertados comensales al exterior. Por favor. Vivian intentó liberarse, pero Lorenzo no aflojó su agarre. No sé qué está pasando. Solo soy una chica que intenta pagar sus deudas. Si no me sueltas, gritaré. Lorenzo la miró y por primera vez una sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa feliz, sino la sonrisa de un depredador que sabía que su presa no tenía a dónde huir. ¡Adelante!, grita, dijo casi aburrido.
Soy dueño del capitán de policía de este distrito, del inspector de edificios de esta manzana y de la mitad de los jueces de Manhattan. Puedes gritar todo lo que quieras. Un miedo helado recorrió la espalda de Vivian. Miró a su alrededor desesperada, buscando a alguien que pudiera ayudarla, pero el restaurante estaba vacío. No quedaba nada más que sombras en las esquinas y las frías miradas de hombres vestidos con trajes negros. Entonces Nico empezó a llorar. No era el llanto silencioso de antes, sino un llanto real con sonido. Y el niño estiró sus pequeños brazos hacia Vivian, con la cara enrojecida, las lágrimas y los mocos corriendo libremente. Mamá, sollozó. Mamá, mamá, mamá. Entonces Mateo y Luca también empezaron a llorar. Los tres niños la llamaban juntos como si ella fuera su única tabla de salvación en una tormenta. Vivian no pensó. No podía pensar. El instinto que llevaba dentro, el instinto que había cuidado de Daniel durante tantos años, el instinto de una hermana mayor que una vez había sido madre, surgió con más fuerza que el miedo. Se arrodilló y aunque Lorenzo aún le sujetaba la muñeca, extendió el brazo libre hacia Nico. El niño se abalanzó inmediatamente sobre ella, agarrándola por el cuello como si temiera que desapareciera. Mateo y Luca le siguieron, los tres aferrándose a ella, y por primera vez en 2 años sus llantos tenían sonido, ritmo, vida. Lorenzo se quedó allí, mirando la escena que tenía ante sí. Su mano aún sujetaba la muñeca de Vivian, pero ahora con menos fuerza, como si hubiera olvidado que la estaba sujetando. En esos ojos grises, fríos como el acero, algo se resquebrajó, algo se rompió. Miró a sus 3 hijos, niños que habían permanecido en silencio como estatuas durante 2 años, y que ahora sollozaban y se aferraban a una camarera desconocida, como si fuera todo su mundo. «Llévala de vuelta a la finca», dijo Lorenzo, con una voz como si alguien le estuviera estrangulando. «Y consígueme respuestas. Necesito saber quién es». El coche negro se deslizó en silencio por las calles de Manhattan, y Vivian se quedó allí sentada con los 3 niños aún aferrados a ella, como si fuera su último salvavidas en medio del océano. No se atrevía a moverse, no se atrevía a respirar demasiado profundamente, por miedo a que el más mínimo movimiento los hiciera llorar de nuevo. Lorenzo se sentó frente a ella, sin apartar de ella ni un segundo sus ojos grises, y el silencio entre ellos pesaba más que cualquier acusación. Vivian miró por la ventana, observando los rascacielos deslizarse a su lado, y se preguntó si sería la última vez que vería esta ciudad. Si moría aquí, ¿quién se haría cargo de Daniel? Ese pensamiento la destrozó por dentro, y los recuerdos la invadieron como una marea imparable. Tenía 12 años cuando sus padres murieron en un accidente de coche, dejándola a ella y a Daniel, que entonces tenía 7 años, al sistema de acogida del gobierno, 7 familias de acogida en 6 años, 7 casas en las que ninguna de ellas se sentía como en casa. 7 veces aprendió a hacerse invisible, a ocupar el menor espacio posible, a tragarse las lágrimas para que nadie tuviera motivos para devolverla. Pero había una casa que nunca podría olvidar, la 4ª familia, cuando tenía 14 años. El padre de acogida con ojos fríos y manos pesadas. 2 años de infierno de los que nunca habló con nadie. 2 años en los que aprendió que el silencio era la única forma de sobrevivir. 2 años que dejaron cicatrices que nadie podía ver, pero ella las sentía cada noche en sus pesadillas. Se escapó a los 16 años, llevándose a Daniel con ella, jurando que nunca dejaría que nadie hiciera daño a su hermano. Vivían en moteles baratos, pequeños apartamentos tipo estudio, esquinas oscuras. Vivian hacía cualquier trabajo que encontraba. Fregaba platos, servía mesas, limpiaba oficinas, cualquier cosa para ganar dinero, y que Daniel pudiera ir al colegio, para que Daniel pudiera tener algo parecido a una vida normal. Pero el destino nunca le sonrió. Hace 1 año Daniel se desmayó en clase, leucemia. La palabra sonaba como una sentencia de muerte escrita con tinta roja sobre papel blanco. Recordaba el día en que el médico le habló de los costes del tratamiento, de los trasplantes de médula ósea, de cifras tan enormes que ni siquiera podía soñar con alcanzarlas.
$300,000 para una mujer de 27 años, sin título universitario, sin familia, sin nada más que sus manos y su voluntad. $300,000 podrían haber sido 300 millones. Pidió dinero prestado a amigos, compañeros de trabajo, a cualquiera que conocía. Pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Entonces recurrió a prestamistas solitarios, de esos que no preguntan por el historial crediticio ni piden garantías. Solo exigían una firma y la promesa de pagar $70,000 a un tipo de interés aplastante. Sabía que era un error en el momento en que firmó. Pero Daniel yacía en una cama de hospital, con la piel pálida como hojas marchitas, y ella haría cualquier cosa para mantener vivo a su hermano. Cualquier cosa. Ahora le quedaban 12 días antes de la fecha límite. 12 días antes de que vinieran a cobrar, y sabía que no eran el tipo de personas que aceptaban disculpas. El último mensaje que recibió esta mañana aún le quemaba en la mente. Sabemos dónde está tu hermano. Su apartamento llevaba sin electricidad desde la semana pasada. Se bañaba con agua fría, comía fideos instantáneos y contaba cada moneda para comprar la medicina de Daniel. 3 trabajos a la vez seguían sin bastar para pagar los intereses, por no hablar del principal. Y ahora estaba sentada en un coche más lujoso que cualquier otro que hubiera visto jamás, con los hijos de un jefe de la mafia aferrados a ella como si fuera su madre biológica. Su vida ya era un desastre y ahora se había vuelto 1000 veces más caótica. Miró a Nico, el más pequeño, dormido contra su pecho, con la cara aún mojada por las lágrimas. Mateo y Luca también dormitaban, con sus diminutos dedos agarrados a su ropa como si temieran que ella desapareciera. La llamaban mamá. La reconocían, pero ¿cómo podía hacer eso? Nunca los había visto. Ni siquiera sabía que existían hasta hacía 20 minutos. Vivian levantó la vista y se encontró con la mirada de Lorenzo. Él seguía observándola. Y en esos ojos grises ya no veía ira ni sospecha. Veía confusión. Veía dolor. Veía a un padre que buscaba desesperadamente respuestas. ¿Quién eres?, preguntó él con voz baja, casi un susurro. ¿Quién eres realmente? Vivian quería responder, pero no lo sabía. No sabía por qué esos niños la reconocían. No sabía por qué le dolía el corazón cuando los miraba. Solo sabía que, por primera vez en su vida, alguien la necesitaba. La necesitaba de verdad. Y esa sensación era tan cálida y aterradora a la vez que le robaba el aliento. La finca Moretti se alzaba ante ellos como un castillo en el corazón de Long Island, y Vivian tuvo que luchar contra el impulso de quedarse boquiabierta. Las puertas de hierro, de más de 3 metros de altura, se abrieron con un mando a distancia. Había cámaras de seguridad instaladas en cada pilar, y a lo largo del camino pavimentado con piedras que conducía al interior, contó al menos 8 hombres vestidos con trajes negros que patrullaban. Aquello no era una casa, era una fortaleza. El coche se detuvo en la entrada principal y Vivian fue acompañada al interior con los 3 niños aún aferrados a ella. El interior era aún más imponente que el exterior. Techos altos coronados con lámparas de cristal, suelos de mármol tan pulidos que podía ver su reflejo, enormes pinturas al óleo que cubrían las paredes y muebles que, sin duda, costaban más que todo lo que ella había tenido en su vida. Ella se quedó allí de pie, con su delantal manchado y sus zapatillas gastadas. Nunca se había sentido tan fuera de lugar en su vida. «Necesito hacer una llamada», dijo, con la voz resonando en el vasto vestíbulo. «Mi hermano está en el hospital. Se preocupará si no sabe nada de mí». Lorenzo se detuvo y se volvió hacia ella, con sus ojos grises imposibles de descifrar. «Cuando tenga respuestas sobre quién eres, podrás hacer tu llamada. Hasta entonces, te quedarás aquí. Esto es una detención ilegal», dijo Vivian, luchando por mantener la voz firme mientras su corazón latía con fuerza. «No puedes retenerme aquí como a una prisionera». Lorenzo la miró y una fría sonrisa se dibujó en sus labios. «Te sorprendería lo que puedo hacer». Antes de que Vivian pudiera responder, una voz aguda cortó el aire como una navaja. «¿Es ella?». Una mujer salió de la sala de estar y Vivian supo al instante que debía de ser la madre de Lorenzo. Gianna Moretti tenía unos 60 años, pero aún conservaba la belleza aguda de su juventud.
Llevaba el pelo plateado recogido, ropa cara y unos ojos oscuros y fríos como el hielo que barrían a Viven de arriba abajo con un desprecio indisfrazable. La miraba como se mira a un insecto que se arrastra por un suelo impecable. «Mi hijo», dijo Jana, con tono cansado, como si hubiera visto esto cientos de veces antes. «Es la estafa más vieja del mundo. Aparece una chica sin nombre, de alguna manera consigue que los niños la llamen madre, y luego exige dinero, estatus, todo lo que puede sacar de esta familia. ¿De verdad crees que no lo reconocería? Está claro que alguien la ha entrenado. Quizás los rusos, quizás otra persona». Viven sintió que el calor le subía a la cara. Ya había soportado bastante en los hogares de acogida, en la vida, en el destino mismo. No se quedaría allí parada para que una mujer que no sabía nada de ella la insultara. «Disculpe», dijo, con un tono más duro de lo que pretendía. «¿Cómo cree que he entrenado a 3 niños de 2 años con caramelos y un guión? Son niños pequeños, no actores de Hollywood. Y yo soy una camarera que gana $7.50 la hora, no una espía entrenada». Gianna abrió la boca para replicar, pero en ese momento Luca empezó a llorar. El niño apretó con fuerza el cuello de Viven, y Mateo y Nico también empezaron a lloriquear, como si percibieran la hostilidad en el aire y tuvieran miedo. «Shh», susurró Viven instintivamente, con una mano acariciando la espalda de Luca y la otra alisando el pelo de Mateo. «No pasa nada. Estoy aquí. Nadie va a haceros daño». Y entonces ocurrió algo muy extraño. Los 3 niños se calmaron casi de inmediato. Enterraron sus caras en su cuello y hombro, con sus pequeños dedos agarrándose a su ropa. Y por primera vez desde que Lorenzo supo de la existencia de su hijo, los vio en paz. Verdaderamente en paz. Jana observó la escena y aunque no dijo nada, Viven pudo ver la duda brillar en sus ojos. «Una prueba de ADN», dijo Lorenzo, con una voz que ya no era fría, sino que transmitía algo más. Quizás esperanza, quizás miedo. «Llama al médico de familia ahora mismo. Quiero los resultados en 24 horas». Se volvió hacia Vivian, y por primera vez ella vio que él no la miraba como a una sospechosa o una amenaza. La miraba como a un misterio que estaba desesperado por desentrañar. 24 horas, dijo. Tendrás respuestas. Los 2 las tendremos. La llevaron a una sala de estar en el 2º piso, y Vivian tuvo que admitir que, si aquello era una prisión, era la prisión más lujosa que había visto jamás. La habitación era más grande que todo su apartamento en el Bronx, con una cama king size vestida con sábanas blancas impecables, cortinas de terciopelo rojo oscuro y un baño privado revestido de mármol. Pero por muy bonita que fuera, la puerta seguía cerrada con llave desde fuera y Vivian seguía siendo una prisionera. Se tumbó en la cama, mirando al techo en la oscuridad, incapaz de dormir, a pesar de que su cuerpo estaba agotado hasta los huesos. Su mente daba vueltas con miles de preguntas sin respuesta. ¿Por qué la habían reconocido esos 3 niños? ¿Por qué la llamaban mamá? Y, sobre todo, ¿cómo iba a salir de allí? Daniel debía de estar muy preocupado. No le había llamado esa noche, algo que no había hecho ni una sola vez en todo el año que llevaba en el hospital. ¿Qué pensaría? ¿Qué haría? Y los tiburones solitarios, quedaban 12 días. No esperarían. No conocían la piedad. Viven cerró los ojos, obligándose a intentar dormir. Pero la imagen del rostro pálido de Daniel en la cama del hospital seguía apareciendo detrás de sus párpados, atormentándola, desgarrándola. Entonces oyó llorar. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido se hizo más claro, resonando en el pasillo en la profunda quietud de la noche. Viven miró el reloj de la pared. Eran las 2 de la madrugada. Se levantó de la cama y se dirigió a la puerta, sorprendida al descubrir que ya no estaba cerrada con llave. Quizás pensaban que no se atrevería a escapar en mitad de la noche de una finca llena de guardias armados. Tenían razón, pero eso no le impidió seguir el sonido de los llantos. Lo siguió por el pasillo, con los pies descalzos hundiéndose en la gruesa alfombra, hasta que se detuvo frente a una puerta que estaba ligeramente entreabierta. La guardería. Miró dentro y vio a Nico sentado en su cuna, con la cara enrojecida,
lágrimas corriéndole por las mejillas y la boca rompiendo en sollozos desgarradores. Una mujer de mediana edad, probablemente la niñera, estaba de pie junto a él, con aspecto completamente impotente. Había intentado cogerlo en brazos, pero él solo lloraba más fuerte. Intentó ofrecerle un biberón, pero él lo apartó. Intentó cantarle, pero nada funcionaba. Viven no lo pensó. Abrió la puerta, se dirigió directamente a la cuna y levantó suavemente a Nico en sus brazos. El niño se tensó por un segundo, como si se hubiera asustado. Luego, cuando se dio cuenta de quién lo sostenía, enterró su rostro en su cuello y sus sollozos comenzaron a suavizarse. Ella comenzó a cantarle la canción de cuna que solía cantarle a Daniel todas las noches cuando era pequeño. Cuando él tenía miedo a la oscuridad, cuando tenía pesadillas, cuando necesitaba saber que alguien estaba allí, su voz no era bonita. Ella lo sabía. Pero Nico no necesitaba una voz perfecta. Nico solo la necesitaba a ella. El niño dejó de llorar por completo. Su respiración se estabilizó y Vivian sintió que el pequeño cuerpo se relajaba lentamente contra ella. Entonces oyó movimiento en las otras dos cunas. Mateo y Luca estaban despiertos, de pie, con las manos agarradas a los barrotes, mirándola con ojos exigentes. También querían que los cogiera en brazos. También la necesitaban. Viven se sentó en el sillón del centro de la habitación, todavía con Nico en brazos, y la niñera lo entendió, cogió a Mateo y Luca y los sentó en su regazo. Los tres niños se acurrucaron contra ella como gatitos, buscando calor. En cuestión de minutos, los tres estaban profundamente dormidos. Viven no se atrevía a moverse. Se quedó allí sentada con los niños en brazos. Y por primera vez en ese día caótico, sintió algo parecido a la paz. No sabía que Lorenzo estaba de pie en la puerta, escondido en las sombras, presenciándolo todo. Llevaba allí desde el momento en que ella entró en la habitación, observándola mientras calmaba a sus hijos con los ojos de un hombre que presencia un milagro. No se marchó. Se sentó en una silla en un rincón oscuro y vigiló a los cuatro hasta que la luz del amanecer se coló por las cortinas. Cuando Viven abrió los ojos, lo primero que vio fue a Lorenzo mirándola. Esos ojos grises ya no eran tan agudos y fríos como el día anterior. En ellos había algo que ella no sabía definir. Quizás curiosidad, quizás confusión, quizás respeto. ¿Quién eres realmente?, preguntó, con la voz ronca de haber estado despierto toda la noche. Y esta vez la pregunta ya no conllevaba una amenaza. Esta vez era una súplica. 24 horas más tarde, Frank Duca entró en el estudio de Lorenzo con un sobre en la mano y el rostro tan pálido como si hubiera visto un fantasma. Frank había sido la mano derecha de Lorenzo durante 20 años, el hombre que lo había visto todo, desde guerras sangrientas hasta las limpiezas más despiadadas, y nada en el mundo lo había conmovido jamás. Pero hoy su mano temblaba mientras dejaba el sobre el escritorio. «Jefe», dijo Frank con voz ronca, «tienes que leer esto, y quizá deberías dejar que ella también lo lea». Vivian fue llevada al estudio y se sentó en la silla frente a Lorenzo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Los tres niños se habían quedado con la niñera, pero habían llorado cuando ella se marchó, y aún podía oír sus voces llamando a mamá resonando en su mente. Lorenzo abrió el sobre, sacó las páginas que había dentro y comenzó a leer. Su expresión no cambió, pero Vivian vio cómo sus dedos se apretaban alrededor del papel hasta arrugarlo. Cuando terminó, levantó la vista y en esos ojos grises había algo que Vivian nunca había visto antes. Una completa conmoción. «No eres su madre biológica», dijo Lorenzo lentamente, como si se obligara a procesar cada palabra. «Pero estás genéticamente relacionada con ellos. Eres su tía biológica». El mundo dio vueltas alrededor de Vivian. «Eso no puede ser cierto. No tengo hermanos. Soy hija única. Mis padres murieron cuando yo tenía 12 años y no tengo parientes». Lorenzo cogió el teléfono y hizo una breve llamada. 20 minutos más tarde, una mujer entró en la habitación. Tenía unos 55 años, el pelo plateado cuidadosamente cortado, gafas de montura plateada y un maletín de cuero repleto de documentos. Lorenzo la presentó como la doctora Helena Cross, una de las genetistas más destacadas del país y la mujer que había analizado las muestras de ADN.
La doctora Cross se sentó, abrió su maletín y comenzó a explicar con la voz tranquila de alguien acostumbrado a dar noticias que cambian la vida. Hace 28 años, dijo, existía un programa secreto de fertilidad dirigido por varias clínicas privadas. Recogían óvulos de mujeres jóvenes y sanas, prometían una generosa remuneración, pero nunca revelaban el verdadero propósito. ¿Cuál era el propósito?, preguntó Lorenzo, con voz baja y peligrosa. Crear niños con una genética superior, respondió la doctora Cross. Seleccionaban a donantes con excelente salud, alta inteligencia y sin enfermedades hereditarias. Esos óvulos eran luego utilizados por familias adineradas que querían tener hijos pero no podían gestarlos ellas mismas. Vivian se sintió mal. Mi madre, susurró. Su madre había donado óvulos antes de tener a Vivian. El doctor Cross asintió. Según los registros que encontré, tu madre tenía 20 años cuando se unió al programa, un año antes de que tú nacieras. Probablemente necesitaba el dinero, y el programa pagaba muy bien en ese momento. Pero había algo que ella no sabía. Uno de sus óvulos se utilizó para crear otro niño. Lorenzo se puso de pie de un salto, y su silla cayó al suelo. Serena, dijo, y no era una pregunta. Mi esposa, el Dr. Cross, lo miró con tranquila simpatía. Su esposa nació de ese programa utilizando óvulos donados por la madre de Vivian. Eso significa que Serena y Vivian eran hermanas biológicas, aunque nunca supieron de la existencia de la otra. Y sus 3 hijos, niños que llevan la mitad de los genes de Serena, reconocieron su vínculo sanguíneo con Vivian por puro instinto. Vivian no podía hablar, tenía una hermana, tenía una familia que nunca había conocido. Y esa hermana se había ido, dejando atrás a 3 hijos que la llamaban madre. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas sin que ella se diera cuenta. ¿Hay algo más?, preguntó Lorenzo con la voz tensa como un cable. La doctora Cross dudó, y esa duda hizo que tanto Lorenzo como Vivian contuvieran la respiración. El programa se cerró tras un escándalo hace 20 años. Muchos de los niños creados a través de él desarrollaron una rara enfermedad genética y murieron jóvenes. Pero algunos sobrevivieron, y los supervivientes como Serena y Vivian son portadores de un gen único que los convierte en sujetos de investigación extremadamente valiosos. Hizo una pausa y miró a Vivian con preocupación. Hay gente buscando a los niños supervivientes de ese programa. No sé quiénes son ni qué quieren, pero sé que si te descubren, estarás en peligro. Lorenzo se movió al instante, colocándose entre Vivian y la puerta, como si la amenaza pudiera llegar en cualquier momento. La miró y en sus ojos grises, Vivian vio una determinación inquebrantable. Eres la tía biológica de mis hijos, dijo lentamente. Tu familia, y eso significa que nadie puede tocarte. La doctora Cross se marchó después de dejar sobre la mesa una gruesa pila de documentos en los que se detallaba el programa de fertilidad y todo lo que sabía sobre quienes perseguían a los supervivientes. La habitación se sumió en un pesado silencio y Vivian se quedó allí sentada, con la mente aún aturdida por lo que acababa de descubrir. Tenía una hermana. Esa hermana estaba muerta y sus 3 sobrinos biológicos estaban arriba llamándola madre, sin saber que, en cierto modo, tenían razón. Lorenzo estaba de pie junto a la ventana, mirando al jardín, de espaldas a ella. No habló durante mucho tiempo, y cuando finalmente se dio la vuelta, su rostro había recuperado su familiar máscara de frialdad, pero sus ojos no. Esos ojos grises aún guardaban algo que Vivian no sabía nombrar. Tengo una propuesta, dijo Lorenzo, con voz firme y segura, como si estuviera negociando un acuerdo comercial. Quédate aquí, en esta finca, con los niños. Tu presencia les hace bien. Eso está demostrado. Y si realmente alguien te persigue, como dijo el Dr. Cross, este es el lugar más seguro en el que puedes estar. Vivian lo miró, esperando. Sabía que había más. Los hombres como Lorenzo Moretti nunca daban nada sin recibir algo a cambio. A cambio, continuó Lorenzo, liquidaré tu deuda. $70,000 a los Loan Sharks. Exacto. Sé que les debes dinero. También sé a qué banda pertenecen y que han amenazado a tu hermano. El corazón de Vivian comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo sabes lo de Daniel? Lo sé todo sobre ti, Vivian Reyes.
Lorenzo se acercó a su escritorio y abrió un expediente. Nacida el 12 de abril, 27 años, huérfana a los 12, pasó por 7 familias de acogida. Hermano menor, Daniel Reyes, 22 años, actualmente en tratamiento contra la leucemia en el Hospital Mount Sinai, necesita un trasplante de médula ósea con un coste estimado de $302,000. Tienes 3 trabajos y aún así no puedes pagar los intereses mensuales. Él la miró. Puedo resolver todo eso con una sola llamada telefónica. Vivian se puso de pie de un salto y su silla rozó el suelo de madera. No estoy en venta. Si cree que me convertiré en algo para usted a cambio de dinero, se ha equivocado de mujer. Lorenzo arqueó una ceja y casi parecía divertido. ¿Cree que quiero comprarla como amante? ¿No es eso lo que me está ofreciendo? No. Lorenzo rodeó el escritorio y se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el brillo más oscuro en sus ojos. Lo que te ofrezco es protección para la familia. Tu familia, lo admitas o no, compartes sangre con mi esposa. Eres la tía biológica de mis hijos. Y ellos te necesitan. No necesito una amante. Necesito una madre para mis hijos. Vivian se quedó en silencio, tratando de procesar sus palabras. ¿Y qué tengo que hacer a cambio? Lorenzo dudó un segundo. Algo poco habitual en un hombre que siempre lo ha controlado todo. Desempeñarás el papel de mi prometida ante el mundo exterior, ante las otras familias, ante mis enemigos. El mundo en el que vivo no tolera la ambigüedad. Si apareces junto a mí y a los niños sin un título, te convertirás en un objetivo. Pero si eres la prometida de Lorenzo Moretti, nadie se atreverá a tocarte. Vivian soltó una breve risa sin humor. ¿Quieres que finja que voy a casarme contigo para que puedas protegerme? Es el plan más descabellado que he oído nunca. Quizás, pero funcionará. Lorenzo la miró directamente a los ojos. No te estoy obligando. Puedes negarte y marcharte de aquí ahora mismo. Pero si te vas, volverás a un apartamento sin electricidad, a tiburones solitarios contando los días, a un hermano que espera un trasplante de médula ósea sin dinero, y dejarás atrás a 3 niños que acaban de aprender a hablar solo para volver a caer en el silencio. ¿Es eso una amenaza o información? Es la verdad. Vivian lo miró y luego miró hacia la puerta, donde podía oír las risas de los niños que bajaban desde el piso de arriba. Estaban jugando con la niñera, pero ella sabía que la estaban esperando. Siempre la estaban esperando. Tengo condiciones, dijo por fin. Te escucho. Puedo ver a Daniel cuando quiera. Tengo libertad para moverme por la finca. No soy una amante ni una sirvienta. Soy la tía de los niños y tú me tratarás como tal. Y si alguna vez le haces daño a Daniel, aunque solo sea un pelo de su cabeza, te juro que encontraré la manera de matarte, aunque me lleve toda la vida. Lorenzo la miró y esta vez sonrió de verdad. No era la sonrisa fría ni amenazante que ella había visto antes. Era la sonrisa de un hombre que acababa de descubrir algo que le había sorprendido. De acuerdo, dijo, acepto todas tus condiciones y puedes estar tranquila con respecto a Daniel. A partir de este momento, cualquiera que toque a tu hermano se enfrentará a toda la fuerza de la familia Moretti. Extendió la mano. ¿Tenemos un trato, mi prometida? Vivian miró su mano y luego sus ojos grises. Pensó en Daniel, en los niños, en la vida de dolor que había vivido y en la puerta que acababa de abrirse ante ella. Le tomó la mano. Trato hecho, pero te lo advierto. No sé cómo comportarme. Lorenzo apretó su mano y ella sintió el poder controlado que había en ella. No pasa nada. Yo te enseñaré. 2 semanas pasaron como un extraño sueño del que Vivian no estaba segura de querer despertar. Se despertaba cada mañana en una habitación más grande que su antiguo apartamento. Desayunaba con los 3 niños en un comedor con suelo de mármol y paseaba por extensos jardines donde florecían rosas como si la pobreza nunca hubiera existido. No estaba acostumbrada a ese tipo de lujo. No estaba acostumbrada a que le sirvieran las comidas, le limpiaran las habitaciones, le preguntaran qué quería comer o beber como si su opinión importara. Más de una vez se levantó instintivamente para recoger la mesa después de comer, y el personal la miraba desconcertado, como si hubiera hecho algo extraño.
Pero el verdadero milagro no era la finca ni la riqueza. El milagro eran los niños. Mateo, Luca y Nico cambiaban cada día, como flores marchitas a las que de repente se les da agua y luz. Cada mañana aprendían nuevas palabras, y Bevan las anotaba como si fueran gemas preciosas. Camión fue la primera palabra que dijo Mateo cuando vio su vehículo de juguete. Perro fue lo que gritó Luca cuando el perro del chef corrió por el césped. Y amor fue la palabra que Nico le susurró al oído una noche antes de dormirse, obligándola a apartar la cara para que los niños no vieran sus lágrimas. Lorenzo observaba todo esto desde la distancia. Rara vez estaba en casa durante el día, ocupado con el trabajo. Vivian no le preguntaba ni quería saber, pero todas las noches él volvía para cenar con los niños, y Vivian lo sorprendía mirándolos con los ojos de un hombre que intentaba aprender a ser padre. En la segunda semana, Lorenzo cumplió su promesa sobre Daniel. Su hermano fue trasladado al mejor hospital privado de Nueva York. Una habitación privada con ventanas que daban a un parque, los mejores especialistas que lo vigilaban las 24 horas del día y un equipo completo de enfermeras de guardia. Cuando Vivian entró en la nueva habitación del hospital de Daniel, casi se derrumba. La habitación era limpia y estaba inundada de luz, nada que ver con la estrecha y lúgubre habitación del hospital público en la que había estado antes. Daniel estaba sentado apoyado en almohadas, con la piel aún pálida, pero con los ojos más brillantes, y miró a su hermana con una sospecha que Vivian conocía muy bien. ¿En qué te has metido?, preguntó Daniel sin rodeos, con voz débil, pero aún aguda. No me mientas. A la gente no la trasladan a habitaciones VIP por amabilidad. Vivian se sentó a su lado y le tomó la mano delgada. Me contrataron como tutora de los hijos de una familia rica. Pagan muy bien y cubren los gastos médicos como parte de los beneficios. Daniel la miró fijamente y Vivian supo que no le creía del todo, pero estaba demasiado agotado para insistir. Solo asegúrate de estar a salvo, dijo por fin. Eres todo lo que tengo. Vivian abrazó a su hermano, escondiendo el rostro en su hombro para que él no viera la culpa en sus ojos. Odiaba mentirle a Daniel, pero no podía decirle la verdad. No podía hablarle de la mafia, del jefe, del compromiso falso. Se preocuparía hasta morir. Y lo último que Daniel necesitaba en ese momento era más estrés. De vuelta en la finca, Vivian comenzó a fijarse en cosas que antes había pasado por alto, como Carlo Benedicti, el gerente en quien Lorenzo confiaba. Aparecía en la finca más a menudo de lo que parecía necesario para un gerente de restaurante. Siempre era educado con ella, siempre sonreía lo justo, pero había algo en sus ojos que la inquietaba. Sus ojos eran más fríos que su sonrisa, y a veces ella los sorprendía mirando a los niños con algo que no podía definir, pero que la hacía querer interponerse entre él y ellos. No le dijo nada a Lorenzo. No tenía pruebas, solo su instinto. Y el instinto de una antigua camarera no tenía ningún peso en el mundo de los jefes de la mafia. Una noche, al pasar por la guardería después de ver por última vez a los niños, vio a Lorenzo sentado en el sillón junto a la ventana. No había encendido las luces. Estaba sentado en la oscuridad, observando a sus 3 hijos dormir, y en ese momento, Vivian vio lo que él ocultaba al resto del mundo. Soledad, dolor y un amor tan profundo que daba miedo por 3 niños a los que no sabía cómo expresárselo. Se retiró en silencio, sin querer romper ese momento íntimo. Pero la imagen de Lorenzo Moretti sentado solo en la oscuridad se le quedó grabada toda la noche, y empezó a preguntarse si él se sentía tan solo como ella se había sentido durante tantos años de su vida. En los días siguientes, Vivian comenzó a ver las grietas en el muro de acero que Lorenzo había construido a su alrededor. Eran pequeñas grietas, casi invisibles. Pero una vez que las vio, no pudo dejar de verlas. Lo vio leer a los niños todas las noches, aunque aún eran demasiado pequeños para entender historias sobre caballeros y princesas. Su voz cuando leía no se parecía en nada a la voz que usaba para dar órdenes a sus hombres. Era más suave, más paciente, y a veces temblaba en los pasajes emotivos, como si se estuviera contando la historia a sí mismo. Lo veía llamar a Jana todas las mañanas, aunque cada llamada terminaba con las amargas críticas de ella sobre cómo dirigía la familia, sobre cómo no se había vuelto a casar,
sobre cómo los niños necesitaban una madre de verdad y no una antigua camarera anónima. Lorenzo nunca discutía con su madre. Solo escuchaba, decía que sí y terminaba la llamada con la mandíbula apretada. Y ella se fijó en la habitación al final del pasillo del tercer piso, la habitación que siempre estaba cerrada con llave y prohibida. Una vez, al pasar por delante, vio que la puerta estaba ligeramente abierta y no pudo resistir la curiosidad. Dentro había una habitación inundada de luz por una gran ventana, y en todas las paredes, en todas las estanterías, en todas las superficies, había fotografías de una mujer. Serena, la difunta esposa de Lorenzo, la hermana que Vivian nunca había tenido la oportunidad de conocer. Se quedó allí estudiando las fotos y vio a una mujer hermosa con cabello oscuro y brillante y ojos cálidos. En algunas fotos, Serena sonreía. En otras, miraba a la cámara con la ternura de alguien que contempla a la persona que ama. Y en la fotografía más grande, colgada en el centro de la habitación, Serena aparecía con una mano apoyada en su vientre embarazado, con la sonrisa más radiante que Vivian había visto jamás. Fue entonces cuando Vivian comprendió que esa habitación era un santuario, algo de lo que Lorenzo no podía desprenderse. Esa noche, incapaz de dormir, Vivian fue a por un vaso de agua. Mientras bajaba las escaleras, oyó voces que provenían del estudio de Lorenzo. La puerta estaba entreabierta y reconoció la voz del padre Anthony, el anciano sacerdote al que había visto visitar varias veces. Sabía que no debía escuchar. Sabía que era algo privado, pero sus pies se negaron a moverse cuando oyó la voz de Lorenzo. Ya no era la voz de un jefe de la mafia, sino la voz de un hombre que se desmoronaba por dentro. «No merezco el perdón, padre», dijo Lorenzo, y su voz temblaba de una forma que Vivian nunca hubiera imaginado posible. La noche que Serena dio a luz, yo no estaba allí. Estaba ocupándome de un asunto que consideraba más importante. Elegí el imperio antes que a ella. El padre Anthony dijo algo que Vivian no pudo oír con claridad, pero oyó la respuesta de Lorenzo. Cuando llegué al hospital, ella ya se había ido. Hemorragia posparto, dijeron. Dijeron que hicieron todo lo que pudieron, pero no pudieron salvarla. No pude despedirme, padre. No pude decirle que la quería por última vez. Y lo peor son los niños. Mis 3 hijos sobrevivieron, pero me miran con los ojos de Serena y no puedo soportarlo. Los evité. Dejé que las niñeras los criaran. Pensé que si no los miraba, no la recordaría. Y tal vez por eso nunca hablaron. Tal vez sentían que su padre no los quería. Se hizo el silencio y Vivian tuvo que taparse la boca para no llorar en voz alta. «Quiero su perdón», dijo Lorenzo, con una voz que parecía un susurro en la oscuridad. «Pero ella no está aquí para perdonarme. Llevaré esta culpa a la tumba». Vivian retrocedió con el corazón encogido. No quería oír más. Corrió a su habitación y se pasó toda la noche tumbada mirando al techo, pensando en el hombre que creía haber comprendido. No era un monstruo, era un hombre ahogado por la culpa y el dolor, y nadie le había tirado un salvavidas. A la mañana siguiente, Vivian estaba dando de desayunar a los niños cuando Lorenzo entró. Parecía agotado, probablemente por la noche anterior, pero aún así intentó sonreír a los niños como siempre hacía. Entonces ocurrió el milagro. Mateo, el mayor, el más callado y el menos hablador de los 3, miró a Lorenzo. El niño ladeó la cabeza como si estuviera pensando en algo muy importante. Luego abrió la boca y dijo la palabra que Lorenzo llevaba 2 años esperando oír. Papá Lorenzo se quedó paralizado, abrió mucho los ojos y Vivian vio que se le humedecían. El jefe mafioso más temido de 5 madrigueras estaba de pie en el comedor, incapaz de hablar, con lágrimas corriéndole por la cara, sin que siquiera intentara secárselas. Mateo sonrió y lo repitió. «Papá, papá». Luca y Nico le imitaron. «Papá, papá, papá, mi pa». Lorenzo se arrodilló y abrazó a sus 3 hijos, con los hombros temblando. Vivian salió silenciosamente de la habitación, dándole el momento que se merecía. Y mientras estaba de pie en el pasillo, con la espalda contra la pared, se dio cuenta de que había empezado a ver a Lorenzo Moretti no como el hombre que la había hecho prisionera. Lo veía como un padre, como un hombre,
Y eso era más peligroso que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado jamás. En la tercera semana, Lorenzo anunció una recepción formal para presentar a su prometida a las poderosas familias del mundo subterráneo de Nueva York. Vivian se paró frente al espejo en un vestidor más grande que la sala de estar de su antiguo apartamento, mirando el vestido de noche color vino tinto que le habían preparado, preguntándose si realmente podría hacerlo. Nunca había usado nada más caro que una blusa con descuento de una tienda de segunda mano. Nunca había usado tacones de más de 5 centímetros. Nunca había asistido a una fiesta en la que no fuera ella quien llevara bandejas y rellenara vasos. Lorenzo apareció detrás de ella en el espejo y se dio cuenta de que llevaba allí un rato, observándola con unos ojos grises que no podía descifrar. «Tenemos que practicar», dijo con voz baja y firme. «Tienes que saber cómo moverte, cómo hablar, cómo mirarme como si fuera todo tu mundo». Vivian se volvió hacia él. «No soy actriz». Lorenzo se acercó y ella sintió el calor que irradiaba su cuerpo. «No necesitas ser actriz. Solo tienes que seguir mis indicaciones. Pon tu mano en mi brazo así». Le tomó la mano y la colocó en su brazo, ajustando la posición hasta que pareciera natural. «Cuando alguien te hable, inclínate hacia mí como si confiaras en que yo te protegeré. Cuando yo haga una broma, tú te ríes, aunque yo nunca haga bromas. Y cuando me mires, mírame a los ojos. No apartes la mirada». Vivian siguió sus instrucciones, levantó la mirada para encontrarse con sus ojos grises y se le cortó la respiración. Desde esa distancia, podía ver el brillo más oscuro de sus ojos, la tenue cicatriz que le recorría desde la sien hasta el pómulo, el aroma de una colonia cara mezclado con algo masculino y peligroso. Entonces Lorenzo le puso la mano en la cintura, acercándola un poco más para corregir su postura, y ambos se quedaron paralizados. Su mano ardía a través de la fina tela de su vestido, y Vivian sintió una descarga eléctrica que le recorría el cuerpo desde ese único punto de contacto. Se quedaron allí mirándose, sin decir nada. Entonces Lorenzo retiró la mano como si hubiera tocado fuego, y se dio la vuelta mientras su voz se enfriaba de repente. «Ahora lo entiendes. La recepción comienza a las 7 p.m. No llegues tarde». Esa noche, cuando Vivian bajó la escalera con el vestido rojo vino, con el pelo recogido para revelar su pálido cuello. Los pendientes de diamantes, que estaba segura de que valían más que un año de su antiguo sueldo, reflejaban la luz. Se sentía como si estuviera entrando en otro mundo. La finca se había transformado. Las lámparas de cristal brillaban con una cálida luz dorada. Había enormes arreglos de flores frescas por todas partes. Cientos de invitados vestidos de gala murmuraban mientras charlaban. La miraron cuando apareció. Todos la miraron y los susurros comenzaron de inmediato. «¿Quién es ella?» Dicen que solo era una camarera, sin familia, sin antecedentes, sin nada. ¿Cómo conquistó a Lorenzo Moretti? Vivian mantuvo la cabeza alta y siguió adelante. Sintió la mano de Lorenzo posarse en su espalda, guiándola a través de la multitud. Él la presentó a cada invitado, a cada jefe, a cada esposa, y cada vez la llamaba «mi prometida», con un tono de orgullo, como si ella fuera la victoria más valiosa que jamás hubiera conseguido. Gianna estaba de pie al borde de la sala, mirándola con ojos que seguían siendo fríos, pero que ya no eran abiertamente hostiles. Quizás había visto cómo habían cambiado los niños. Quizás había aceptado que Vivian no era un fraude. O quizás simplemente estaba esperando a que cometiera un error. Entonces apareció él. Tommy Russo entró en la sala como si fuera suya, con la cola de su chaqueta negra ondeando detrás de él y una sonrisa fría en los labios. Tenía alrededor de 45 años, el pelo canoso peinado hacia atrás y los ojos como los de una serpiente esperando el momento adecuado para atacar. Vivian sintió cómo el cuerpo de Lorenzo se tensaba a su lado. «Lorenzo», dijo Tommy Russo con voz suave como el aceite, «he oído que había una celebración y no he podido resistirme venir a felicitarte». «No estaba invitado», murmuró Lorenzo al oído de Vivian. «Mantén la calma y quédate cerca de mí». Tommy se acercó y cuando miró a Vivian, ella sintió como si le hubieran echado agua helada por la espalda.
Sus ojos sabían algo. La miraban como si fuera una pieza en un tablero de ajedrez en el que él ya estaba jugando. Así que esta es la nueva prometida, dijo Tommy, examinándola de pies a cabeza. Vivian Reyes, ¿verdad? He oído hablar mucho de ti, muchísimo. Lorenzo atrajo a Vivian hacia él. Es mi familia Russo, y ya conoces las reglas sobre la familia. Tommy sonrió, una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Por supuesto, la familia es lo primero. Inclinó la cabeza hacia Vivian. Es un placer conocerte, Vivian. Estoy seguro de que nos volveremos a ver. Cuando Tommy se alejó, Lorenzo no soltó su brazo alrededor de su cintura durante el resto de la noche. Después de que el último invitado se marchara, cuando la finca volvió a quedar en silencio, y Vivian se dejó caer en el sofá, quitándose los tacones que le habían estado torturando los pies, Lorenzo se sentó a su lado y le ofreció una copa de vino. «Lo has hecho muy bien», le dijo. Vivian tomó la copa, pero no bebió. «Los hombres de Russo, a quienes les debo dinero, le pertenecen, ¿no?» Lorenzo no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Él sabe de mí», dijo Vivian, con la voz ligeramente temblorosa. «Tommy Russo sabe quién soy». Lorenzo la miró y en sus ojos grises ella vio la preocupación que él intentaba ocultar. «Te protegeré». Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. Entonces, Vivian comenzó a hablar. Le contó sobre los años que pasó en hogares de acogida, sobre las familias que nunca quisieron quedarse con ella, sobre los caballeros que abrazaban a Daniel y le prometían que todo estaría bien, incluso cuando ella no sabía si sería así. Y Lorenzo escuchó. Luego le contó sobre sí mismo, sobre su padre que lo obligó a matar a su primer hombre a los 16 años para demostrar lealtad a la familia, sobre cómo vomitó durante 3 días después y le prohibieron llorar, sobre cómo se convirtió en lo que su padre quería que fuera y ahora no sabía quién era más allá de eso. Cuando terminaron las historias, se quedaron sentados en la oscuridad, 2 personas con cicatrices diferentes, pero con el mismo tipo de dolor. «Eres más fuerte que nadie que haya conocido», dijo Lorenzo con voz ronca. Vivian no sabía cómo responder. Solo sabía que algo había cambiado entre ellos esa noche, y no estaba segura de estar preparada para lo que eso significaba. En la oscuridad de una habitación escondida en un rincón alejado de la finca, Carlo Benedetti levantó el teléfono y hizo una llamada que llevaba 10 años esperando hacer. Tommy Russo respondió al primer tono, como si hubiera estado esperando. «¿Cómo van las cosas, Carlo?» «Todo va exactamente según lo planeado», respondió Carlo, con voz baja y venenosa. «La pequeña camarera está ahora dentro de la finca. Los niños se aferran a ella como si fuera su verdadera madre. Y Lorenzo, ese bastardo, se está ablandando. Lo veo cada vez que la mira». Tommy se rió al otro lado del teléfono. «Bien. Hace 10 años, Lorenzo mató a tu hermano y pensó que lo olvidarías. No sabe que has estado esperando, observando, y ahora es el momento de actuar». Carlo apretó el teléfono con fuerza. «Quiero a los niños. Quiero que vea cómo le quitan todo lo que ama antes de morir». «Paciencia», dijo Tommy. «Necesitamos el momento perfecto. Pero primero, déjame recordarle a esa pequeña camarera cuál es su lugar». A la mañana siguiente, Vivian recibió el mensaje. Estaba dando de desayunar a los niños cuando su teléfono vibró y casi se le cae la cuchara al leer las palabras en la pantalla. «Sabemos dónde estás. Sabemos en qué habitación está tu hermano. La deuda sigue vigente y los intereses aumentan cada día. Tienes 7 días. No creas que esconderte detrás de Moretti te salvará». Vivian se puso de pie de un salto, con el rostro pálido, y los niños la miraron con preocupación. «¿Mamá?», preguntó Nico con los ojos muy abiertos, buscando su rostro. «Mamá tiene miedo». «No», Vivian esbozó una sonrisa forzada, aunque le temblaban los labios. «Mamá está bien. Seguid comiendo. Mamá volverá enseguida». Corrió al estudio de Lorenzo sin llamar, sin esperar. Él estaba sentado detrás de su escritorio, revisando unos documentos. Pero en cuanto vio su rostro, se levantó. «¿Qué ha pasado?» Vivian le entregó su teléfono,
con las manos tan temblorosas que tuvo que usar ambas para sujetarlo. Lorenzo leyó el mensaje y ella vio cómo se le tensaba la mandíbula. Los tendones de su cuello se marcaban y sus ojos grises se oscurecieron como un cielo tormentoso. «Han amenazado a Daniel», dijo Vivian con la voz quebrada. «¿Saben dónde está mi hermano?» Lorenzo no dijo nada. Cogió su teléfono y hizo una breve llamada. «Frank, necesito toda la información sobre los tiburones solitarios que trataron con Vivian Reyes. Nombres, direcciones, quién los respalda. Lo quiero en 1 hora». Colgó y se volvió hacia Vivian. «Quédate aquí. No salgas de la finca. Yo me encargaré». 1 hora más tarde, Frank trajo la información y Vivian observó cómo cambiaba la expresión de Lorenzo mientras leía. «Los prestamistas pertenecen a la banda de Russo», dijo con voz gélida. «Tommy Russo está detrás de todo esto. Sabía de ti antes de que pusieras un pie en el palazzo». «¿Pero cómo sabía Russo de mí?», preguntó Vivian. «¿Cómo sabía que yo debía dinero?» Alguien filtró la información. Lorenzo la miró con una mezcla de ira y preocupación en los ojos. Alguien dentro de esta casa. Esa noche, Lorenzo se marchó solo. No le dijo a Vivian a dónde iba, no se llevó a ningún guardaespaldas, no le dio explicaciones, solo la miró con ojos oscuros y le dijo que se acostara temprano. Pero Vivian no podía dormir. Se sentó en la sala de estar mirando por la ventana, esperando. No sabía qué estaba esperando, solo que no podía descansar hasta que él regresara. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Vivian oyó un coche fuera. Se levantó y corrió al pasillo, viendo a Lorenzo entrar por la puerta. Parecía agotado, con el pelo ligeramente despeinado y manchas de color rojo oscuro en los puños de su camisa blanca. Sangre. Vivian se quedó allí mirando esas manchas y supo exactamente lo que había pasado. Sabía que Lorenzo había ido a ver a los prestamistas, había hecho lo que mejor sabía hacer y sabía que, después de esa noche, nadie se atrevería a amenazarla, a ella ni a Daniel de nuevo. Debería haber tenido miedo. Debería haber sentido repugnancia. Debería haberse dado la vuelta y haber huido de aquel hombre con las manos manchadas de sangre. Pero no lo hizo. En lugar de eso se acercó y le hizo una sola pregunta. «¿Por qué lo has hecho?» Lorenzo la miró y, en sus ojos grises, ella vio agotamiento, determinación y algo más que no se atrevía a nombrar. «Por tu familia», dijo con voz ronca, «y nadie puede tocar a mi familia». Se quedaron allí, en el oscuro pasillo, y Vivian se dio cuenta de que no le tenía miedo. No sentía repulsión. En cambio, por primera vez en su vida, se sentía protegida. Verdaderamente protegida por un hombre dispuesto a mancharse las manos de sangre por ella. Y eso lo cambió todo. Pasó un mes y Vivian se dio cuenta de que había caído en una rutina que nunca imaginó que sería la suya. Cada mañana se despertaba y bajaba al comedor, donde Lorenzo ya estaba sentado con una taza de café negro, y desayunaban juntos con los 3 niños parloteando sin parar. Todas las noches, después de que los niños se durmieran, paseaban por los amplios jardines hablando de todo y de nada, y Vivian empezó a esperar esos momentos como si fueran oxígeno. Los niños se desarrollaban a un ritmo asombroso. Mateo ya podía hablar con frases cortas. Luca había aprendido a contar hasta 10 y Nico se aferraba a Vivian como una sombra, siempre queriendo que lo cogieran en brazos, siempre queriendo oírla cantar. Y Lorenzo también estaba cambiando. Sonreía más a menudo, aunque sus sonrisas seguían siendo tan escasas como las estrellas a la luz del día. Jugaba más con los niños, los subía a hombros, fingía ser un monstruo para que gritaran de risa y salieran corriendo. Miraba a Vivian de una manera que la hacía apartar la cara porque no sabía qué hacer con lo que veía en esos ojos grises. Pero esa noche, el pasado volvió a Vivian como siempre lo hacía. Dormía profundamente cuando la pesadilla la invadió, arrastrándola de vuelta a la casa de la 4ª familia de acogida, donde la oscuridad nunca se iba y los pesados pasos en el pasillo siempre la hacían querer acurrucarse como una piedra. Se vio a sí misma con 14 años, temblando en un rincón, y la mano áspera que se acercaba a ella. Se despertó con un grito atrapado en la garganta, empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Se sentó con los brazos alrededor de las rodillas, tratando de respirar,
pero el aire se negaba a llenar sus pulmones. Entonces oyó un golpe en la puerta. Vivian. La voz de Lorenzo venía del otro lado. ¿Estás bien? Te he oído gritar. Vivian no respondió, no podía, y Lorenzo abrió la puerta y entró. La vio en la oscuridad, temblando, con los ojos rojos e hinchados, y no hizo preguntas. Simplemente se sentó junto a la cama, manteniendo la distancia, sin tocarla, como si entendiera que a veces el contacto físico es lo último que una persona necesita. Se quedaron sentados en silencio durante mucho tiempo, hasta que Vivian empezó a hablar. No sabía por qué se lo contó. Quizás la oscuridad facilitaba la confesión. Quizás fue porque él había compartido con ella sus propios secretos más oscuros. Quizás simplemente estaba cansada de llevar sola ese peso. Le contó lo del padre adoptivo con manos pesadas y mirada aún más pesada. Le contó los 2 años de infierno, las noches escondida en un armario, los moretones que había ocultado bajo mangas largas, cosas que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Daniel. Habló hasta que su voz se hizo más fuerte y las lágrimas le corrían por la cara sin que se diera cuenta. Lorenzo permaneció inmóvil, escuchando, y Vivian pudo ver cómo se le tensaba la mandíbula y se le ponían blancos los nudillos por apretar tanto las manos. Sabía lo que estaba pensando. Sabía que quería nombres, direcciones, que quería dar casa al hombre que la había escuchado y hacer lo que mejor sabía hacer, pero no lo hizo. En cambio, cuando ella terminó, la miró y le hizo una pregunta que nadie le había hecho antes. ¿Qué necesitas ahora mismo? Vivian lo miró y no supo qué responder. Nunca le habían preguntado eso. A nadie le había importado nunca lo que ella necesitaba. Siempre había sido la cuidadora, la protectora, la que daba y nunca recibía. No lo sé, susurró. Él asintió con la cabeza como si fuera una respuesta perfectamente aceptable. Luego se quedó allí, sin tocarla, sin decir nada más, simplemente allí, presente. Y esa presencia, esa comprensión, ese silencio, sanaron algo dentro de ella que no sabía que estaba roto. Vivian no sabía quién se movió primero. Quizás fue ella, quizás fue él, quizás fueron ambos al mismo tiempo. Solo sabía que en un momento estaban sentados separados y al siguiente sus labios se encontraron. El primer beso fue ligero como el aliento, vacilante como 2 personas que aprenden a confiar de nuevo. Y Vivian sintió que Lorenzo temblaba como si estuviera tan asustado como ella. Cuando se separaron, Lorenzo la miró con ojos llenos de angustia. «No te merezco», dijo, con la voz áspera, como si cada palabra le desgarrara la garganta. «Soy un monstruo, tengo sangre en las manos, no sé amar sin hacer daño». Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era un susurro en la oscuridad. «Pero soy demasiado egoísta para dejarte marchar». Habían pasado 2 meses desde su primer beso y todo había cambiado de una forma que Vivian nunca hubiera imaginado. El acuerdo que había comenzado como una farsa se había convertido en algo real, algo que hacía que su corazón se acelerara cada vez que Lorenzo entraba en una habitación, algo que la hacía sonreír para sí misma cuando pensaba en él en momentos en los que nadie la veía. Y esa noche, en la celebración oficial del compromiso, ella estaba de pie en el gran salón de la finca Moretti con un vestido blanco inmaculado. Sabía que ya no era una actuación, que era real. Los 3 niños estaban a su lado con trajes diminutos, el pelo bien peinado y los ojos brillantes de emoción. Mateo se esforzaba por parecer serio, como un adulto. Luca no paraba de dar vueltas porque le encantaba la pajarita que llevaba en el cuello. Y Nico agarraba la mano de Vivian, negándose a soltarla, ni siquiera por un segundo. Habían cambiado mucho en los últimos 2 meses. Hablaban más, reían más y cada vez la llamaban mamá. Su corazón se derretía un poco más, pero quien más emocionaba a Vivian era Daniel. Su hermano estaba de pie cerca del borde de la sala, todavía delgado y pálido, pero lo suficientemente fuerte como para que le dieran el alta temporal y pudiera asistir a la celebración. Habían encontrado un donante de médula ósea compatible 2 semanas antes y el trasplante estaba programado para el mes siguiente. Daniel se estaba recuperando. Estaba vivo. Y cada vez que Vivian lo veía sonreír,
Tenía que contener las lágrimas. Jana Moretti estaba junto a Daniel, y lo más extraño era que estaba sonriendo. No era la sonrisa fría o la expresión cortés a la que Vivian estaba acostumbrada, sino una sonrisa genuina. La sonrisa de una abuela que veía felices a sus nietos. Había cambiado en las últimas semanas. Ya no miraba a Vivian con hostilidad, sino con una renuente aceptación que poco a poco se estaba convirtiendo en respeto. Quizás había visto cómo Vivian quería a los niños. Quizás había visto a su hijo feliz por primera vez en 3 años. Quizás había comprendido por fin que Vivian no era una intrigante que intentaba robar la fortuna de la familia, sino la mujer que había devuelto la vida a la familia Moretti. Lorenzo se acercó a Vivian y la sala quedó en silencio. Llevaba un traje negro, el pelo peinado hacia atrás, como si hubiera salido de la portada de una revista. Pero lo que Vivian no podía apartar la mirada era la forma en que él la miraba, como si ella fuera todo su universo, como si no existiera nadie más en la sala excepto ella. Le tomó la mano y del bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña caja de terciopelo. Cuando la abrió, Vivian vio un anillo, no un diamante, como esperaba, sino un zafiro azul intenso rodeado de pequeñas piedras brillantes. Ella le había dicho una vez que odiaba los diamantes, que eran demasiado llamativos, y él lo había recordado. Recordaba cada pequeño detalle sobre ella. «Te quiero», dijo Lorenzo, con su voz resonando en la sala silenciosa. «No porque los niños te necesiten. No por nuestro acuerdo. Te amo porque eres tú. Porque eres fuerte, porque eres honesta, porque fuiste la primera persona que no tuvo miedo de mirarme a los ojos y decirme que estaba equivocado. Te amo porque me devolviste lo que creía haber perdido para siempre. Una familia». Las lágrimas brotaron de los ojos de Vivian, y ella no se molestó en secárselas. «Me secuestraste», dijo ella, con la voz temblorosa, incluso mientras sonreía. «Me encerraste como a una prisionera». «Eres el peor secuestrador del mundo», murmuraron los invitados a su alrededor. Pero Lorenzo solo se rió, con esa risa auténtica que ella había aprendido a amar. «Y yo también te quiero», dijo Vivian. «Aunque seas todas esas cosas». Lorenzo le deslizó el anillo en el dedo y cuando se inclinó para besarla, la sala estalló en aplausos. Los 3 niños vitorearon, se apretujaron entre ellos y exigieron abrazos. Y Vivian se rió entre lágrimas mientras levantaba a Nico en brazos y Lorenzo cogía a Mateo y Luca. Se quedaron allí, bajo las cálidas luces doradas y los aplausos interminables, una familia completa por primera vez. Pero en el rincón oscuro de la sala había un par de ojos que no aplaudían. Carlo Benedetti estaba allí de pie, con una copa de vino en la mano, observando la felicidad que tenía ante sí, con una fría sonrisa en los labios. Había esperado 10 años para este momento, y ahora que Lorenzo por fin tenía algo que perder, la fase final de su venganza podía comenzar. Esa noche, la felicidad reinaba en la finca Moretti, pero la tormenta se avecinaba y nadie sabía que ya estaba llamando a la puerta. La fiesta estaba en su apogeo cuando todo se sumió en la oscuridad. Un segundo antes, el gran salón brillaba con la cálida luz dorada de las lámparas de cristal, lleno de risas, música y el suave tintineo de las copas de champán. Al segundo siguiente, todo había desaparecido. La luz se cortó sin previo aviso, y la oscuridad se apoderó de la sala como una bestia hambrienta. Los gritos estallaron por todas partes. El cristal se rompió cuando alguien chocó contra una mesa. Las sillas se volcaron, los pies pisoteaban a ciegas mientras el pánico se extendía entre la multitud. Vivian se quedó paralizada, con el corazón latiendo violentamente contra sus costillas, la mano aún agarrada a la de Lorenzo desde hacía un instante, hasta que el caos se la arrancó. Alguien la empujó a un lado en su intento desesperado por escapar. Ella gritó su nombre, pero su voz se ahogó entre el ruido. Le oyó responder desde algún lugar en la oscuridad, más lejos de lo que esperaba, diciéndole que se quedara donde estaba y que él la encontraría. Pero Vivian no podía quedarse donde estaba. Los niños habían sido llevados arriba 20 minutos antes, ya pasada la hora de acostarse, solos en el segundo piso con la niñera, en total oscuridad. Tenía que llegar hasta ellos. Se obligó a seguir adelante,
deslizando las manos por la pared mientras buscaba la escalera, guiada por el instinto a través de la finca que ahora conocía bien. Al acercarse a la habitación de los niños, oyó llorar. El sonido provenía del monitor para bebés que la niñera llevaba en el bolsillo y que Vivian había cogido al comienzo de la fiesta. El llanto agudo y aterrorizado de Nico, llamando a mamá una y otra vez, le oprimía el pecho dolorosamente. Corrió, casi tropezando en el pasillo completamente a oscuras, y abrió de un empujón la puerta de la habitación de los niños, solo para encontrarse con el silencio. La habitación estaba inquietantemente tranquila. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, el horror le recorrió la espalda al ver 3 cunas vacías. No había niños ni niñera. Se le heló la sangre en las venas y se giró hacia la puerta. Una linterna se encendió, cegándola. El haz de luz le dio directamente en los ojos. Una voz familiar la saludó y cuando recuperó la visión, vio a Carlo Benedetti de pie en la puerta con 6 hombres que nunca había visto antes detrás de él. Ella exigió saber dónde estaban los niños y qué les había hecho. Carlo dijo que por ahora estaban a salvo, y su sonrisa le revolvió el estómago. Asintió con la cabeza hacia el monitor del bebé y le explicó que el llanto era una grabación destinada a atraerla arriba. Como el instinto maternal era admirable, pero fácil de explotar, ella le preguntó qué quería, y él respondió que quería que ella y los niños los acompañaran. Entró en la habitación mientras los hombres se dispersaban para rodearla, explicándole que Tommy Russo quería hablar con ella y que no le gustaba que le dijeran que no. Vivian retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Buscando una salida que no existía, acusó a Carlo de traicionar a Lorenzo después de años de servicio. Carlo se rió con amargura y dijo que había estado 10 años al lado de Lorenzo, inclinando la cabeza y llamándole jefe mientras contaba los días. Le preguntó si conocía a su hermano y luego respondió que por supuesto no lo conocía, diciendo que Marco Benedetti había estado siguiendo las órdenes de Russo cuando Lorenzo le metió una bala en la cabeza. Dijo que a Lorenzo nunca le había importado, que lo había matado como a un perro, creyendo que el dinero y la posición podían comprar la lealtad. Reveló que había esperado todo este tiempo el momento en que Lorenzo finalmente tuviera algo que perder. Miró directamente a Vivian y le dijo que ella y los 3 niños eran lo que Lorenzo más temía perder. Sonrió y dijo, «Esta noche se lo quitará todo». Vivian apretó los puños, pensando en los niños, en Lorenzo, en Daniel, en toda una vida dedicada a sobrevivir al dolor tras el dolor. Sabía que nunca había sido una víctima y que no se convertiría en una ahora. Le dijo a Carlo que primero tendría que matarla y pasar por encima de su cadáver para tocar a los niños. Carlo ladeó la cabeza, estudiándola con fría curiosidad, y dijo que esa era una opción, pero no la que él prefería. Sonrió y dijo que ella iría con ellos viva y vería sufrir a Lorenzo cuando se diera cuenta de que no podía salvarla. Hizo un gesto casual mientras los hombres se acercaban, y Vivian supo que solo le quedaban unos segundos antes de que todo se hiciera añicos. Los hombres se acercaron, y en ese momento, que parecía totalmente desesperado, Vivian recordó lo que Lorenzo le había dicho 2 semanas antes. Él le había enseñado a disparar en el sótano de la finca, corrigiendo pacientemente su postura, mostrándole cómo mantener las manos firmes, cómo apuntar, cómo apretar el gatillo. Y le había dicho que, en su mundo, ella necesitaba saber cómo protegerse. Que él no podía estar a su lado en todo momento, pero que podía asegurarse de que nunca estuviera indefensa. Había escondido una pistola en la guardería, debajo del cojín del sillón en el que Vivian solía sentarse para mecer a los niños hasta que se durmieran, y le había dicho que la usara solo cuando no tuviera otra opción. Ahora no tenía otra opción. Vivian se movió más rápido de lo que creía posible. Se abalanzó hacia el sillón, deslizó la mano debajo del cojín y cuando sus dedos se cerraron alrededor del frío metal, una oleada de fuerza recorrió su cuerpo. Se giró rápidamente, con la pistola en la mano, apuntando directamente a Carlo, y todo se detuvo. Carlo se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Los hombres que estaban detrás de él también se detuvieron, con las manos sobre sus armas, pero sin sacarlas todavía, esperando órdenes. En ese momento de suspense,
Vivian oyó un llanto real que resonaba en algún lugar del pasillo. Los niños no estaban lejos. Seguían dentro de la finca. «Baja el arma», dijo Carlo, forzando la calma en su voz, aunque Vivian podía ver la tensión en sus ojos. «No sabes cómo usar esa cosa. Dispararás a alguien y solo empeorarás las cosas». «Da un paso más», dijo Vivian, con una voz más fría de lo que jamás hubiera imaginado. «Y dispararé», se burló Carlos, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «No tienes el valor. Te he observado durante 2 meses, Vivian Reyes. Eres una pobre camarera, no una asesina. No vas a apretar el gatillo». Dio un paso adelante, desafiándola, y Vivian apretó el gatillo. El disparo resonó en la pequeña habitación, ensordecedor, y Carlos se tambaleó hacia atrás, agarrándose el hombro izquierdo mientras la sangre comenzaba a manar a través de su traje. Miró la herida, luego a Vivian, y la conmoción en sus ojos se convirtió en pura rabia. «¡Zorra!», rugió Carlos. «¡Cogedla!». Todo sucedió a la vez. Los hombres se abalanzaron sobre Vivian. Ella disparó 2 veces más. Uno de los hombres se derrumbó con las manos sobre el estómago, pero eran demasiados y ella era demasiado lenta. Alguien le quitó la pistola de un puntapié y un brutal puñetazo le golpeó en la cara, tirándola al suelo. La inmovilizaron, le retorcieron los brazos a la espalda y ella saboreó la sangre del corte en el labio. Aún así, siguió luchando. Aún así, siguió resistiéndose. Aún así, siguió intentando liberarse. Entonces oyó llorar a los niños. Ahora más fuerte, más cerca. Una puerta se abrió de golpe en la habitación contigua y los vio. Mateo, Luca y Nico estaban siendo sujetados con fuerza por 2 hombres, con las caras enrojecidas, lágrimas y mocos corriéndoles por las mejillas. Y cuando la vieron en el suelo gritaron, «¡Mamá, mamá, 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 mamá!». 3 voces que rasgaban el aire y le partían el corazón. Vivian intentó levantarse, intentó alcanzarlos, pero alguien la volvió a derribar de una patada y solo pudo quedarse allí tumbada, indefensa, viendo a sus hijos llorar por ella. «Llévatelos», ordenó Carlo, con una mano aún presionando su hombro sangrante. «Y llévatela con nosotros. Nos vamos ahora mismo». Antes de que Lorenzo pudiera terminar la frase, la puerta de la guardería se abrió de golpe con un estruendo atronador. Y allí estaba Lorenzo Moretti, con Frank y los guardias detrás de él. Vio a Vivian en el suelo, con sangre en la cara. Vio a sus 3 hijos llorando en manos del enemigo. Y los ojos grises que Vivian había aprendido a amar ya no eran humanos, eran el infierno. Lorenzo no dijo ni una palabra, no le hacía falta, solo tenía que actuar. Lorenzo se movió como el fantasma mortal que le había dado su nombre. No gritó, no dio órdenes, no dijo ni una sola palabra. Simplemente actuó, y cada movimiento llevaba consigo la muerte. El primer hombre, que tenía a Vivian inmovilizada en el suelo, no vio venir el puñetazo y cayó con el sonido seco y brutal de los huesos rotos. El segundo hombre intentó sacar su arma, pero Lorenzo fue más rápido. Se apartó, le quitó el arma con un movimiento fluido y luego le golpeó la sien con la culata. Frank y los guardias se abalanzaron detrás de Lorenzo como una marea, y la habitación se convirtió en un campo de batalla. Los disparos retumbaban, los gritos desgarraban el aire, los muebles se rompían y el caos estallaba en violencia. Vivian se esforzó por ponerse de pie, buscando desesperadamente a los niños entre el humo y las sombras en movimiento. Vio a los 2 hombres que sostenían a Mateo. Luca y Nico fueron derribados al suelo por Frank y otro guardia, y los niños quedaron libres. Corrieron directamente hacia ella, tropezando con sus propios pies, llorando y gritando, «¡Mamá, mamá! ¡Mamá, puede traer mamá!». Sus voces se quebraron por el terror. Vivian los abrazó a los 3, protegiéndolos con su cuerpo mientras la lucha se desataba a su alrededor. No vio lo que Lorenzo estaba haciendo, pero lo oyó. El crujido de huesos rotos, los gemidos de dolor, los disparos y por encima de todo, el aterrador silencio de Lorenzo. No gritaba, ni maldecía, ni mostraba emoción alguna. Simplemente mataba. Y ese silencio era más aterrador que cualquier grito. En menos de 3 minutos,
Todo había terminado. Los hombres de Russo yacían esparcidos por el suelo, algunos inconscientes, otros gimiendo, otros completamente inmóviles. Solo Carlo permanecía de pie, con la espalda contra la pared, una mano apretando su hombro sangrante, el rostro pálido, pero los ojos aún ardientes de odio. Lorenzo se colocó frente a él y se miraron en silencio. 10 años, dijo Lorenzo, con voz baja y peligrosa como un trueno antes de una tormenta. 10 años a mi lado, comiendo mi pan, viviendo bajo mi protección, todo ello mientras esperabas para traicionarme. Carlos escupió sangre al suelo. Mataste a mi hermano. Pensaste que lo olvidaría. Pensaste que te perdonaría. A Marco Benedetti le pagaron para asesinar a mi padre. Lorenzo respondió sin pestañear. Tu hermano entró en mi casa con un arma y no salió con vida. Eso eran negocios, Carlo. Las reglas de nuestro mundo. Lo sabías cuando entraste en él. ¿Negocios? Carlos se rió con amargura y descontrol. Mi hermano murió y tú lo llamas negocios. Él era mi familia y ella es la mía, dijo Lorenzo señalando a Vivian y a los niños, con una voz que pasó de fría a algo más profunda y mucho más peligrosa. Tocaste a mi familia, la hiciste sangrar, hiciste llorar a mis hijos. Lorenzo levantó la pistola y apuntó directamente a la frente de Carlo. En este mundo, Carlo, hay líneas que nadie puede cruzar. Tú has cruzado esa línea. Carlos miró fijamente el cañón y por primera vez, Vivian vio miedo en sus ojos. Espera, balbuceó. Russo tomará represalias. Si me matas, lo hará. Lorenzo apretó el gatillo. El disparo resonó como un punto final y Carlo Benedetti se derrumbó en el suelo, con los ojos aún muy abiertos, incrédulo, como si no pudiera aceptar que 10 años de espera hubieran terminado así. Lorenzo se quedó allí un instante, mirando el cuerpo del traidor. Luego se volvió y corrió hacia Vivian. Se arrodilló frente a ella, con las manos temblorosas, y le tocó la cara, comprobando el corte en el labio y el moretón en la mejilla. ¿Estás herida?, preguntó con voz áspera. Y Vivian se dio cuenta de que era la primera vez que la llamaba así. ¿Están bien los niños? ¿Alguien les ha hecho daño? Estamos bien, dijo Vivian, con la voz temblorosa. Gracias a ti, dijo Mateo, levantando la cabeza de sus brazos y mirando a Lorenzo, con los ojos aún húmedos, pero sin miedo. Papá salvó, dijo el niño con su vocecita atravesando la devastación. Mamá salvó, ambos salvaron. Lucas se apretó contra él, rodeando con sus pequeños brazos el cuello de Lorenzo. Ya no tengo miedo, susurró. Papá y mamá están aquí. Ya no tengo miedo. Y Nico, el más pequeño, el más sensible, el que siempre necesitaba que lo abrazaran, miró a Lorenzo y a Vivian con los ojos brillantes. Familia, dijo el niño. Solo una palabra, pero lo decía todo. Lorenzo los abrazó a los 4, como si temiera que desaparecieran si los soltaba. Vivian sintió que sus hombros temblaban, sintió el calor de su aliento en su cuello y se dio cuenta de que Lorenzo Moretti, la sombra, el jefe mafioso más temido de las 5 madrigueras, estaba llorando. Por primera vez en 3 años, desde que Serena murió, se permitió llorar. Casi los pierdo, susurró al oído de Vivian, con la voz quebrada, como si cada palabra le desgarrara la garganta. Casi te pierdo, no puedo vivir sin ellos. Estamos aquí, le susurró Vivian, con un brazo alrededor de los niños y el otro acariciando el cabello de Lorenzo. No vamos a ir a ninguna parte. Se quedaron allí, entre sangre y escombros, una familia forjada en el fuego y las lágrimas. Mientras a su alrededor, Frank y los demás aseguraban silenciosamente en el lugar, nadie se atrevía a interrumpir, porque incluso los asesinos más duros saben que hay cosas más sagradas que la sangre y la violencia. Está la familia, está el amor, y hay momentos que ninguna palabra puede capturar realmente. A la mañana siguiente, la finca volvía a estar tranquila, como solo la riqueza y el poder pueden comprar. El cuerpo de Carlos y los hombres que los seguían ya habían sido tratados con la fría eficiencia por la que se conocía a la gente de Lorenzo. La sangre había sido limpiada del suelo, los muebles destrozados habían sido reemplazados
y si no fuera por las marcas de balas aún incrustadas en las paredes, esperando ser reparadas más tarde esa tarde. Nadie sabría jamás que allí se había librado una guerra solo unas horas antes. La policía nunca acudió porque la policía nunca acudía a la finca Meridia a menos que fuera invitada. Y Tommy Russo había recibido una caja al amanecer. Dentro había el dedo anular de Carlos y una nota con la letra de Lorenzo que decía: «Vuelve a tocar a mi familia y lo siguiente que recibirás será tu propia cabeza». Los niños dormían en su habitación después de que la niñera los calmara con leche caliente y cuentos de hadas. Agotados por la noche de terror, pero lo suficientemente tranquilos como para descansar con Vivian y Lorenzo cerca. Y ahora Vivian estaba sentada en el baño privado de Lorenzo, mientras él se arrodillaba frente a ella con un botiquín de primeros auxilios, limpiando suavemente el corte en su labio con algodón empapado en antiséptico. Sus manos, las mismas manos que habían matado solo unas horas antes, la tocaban ahora con tal cuidado que casi la quebrantaba. «¿Te arrepientes?», le preguntó mientras él le ponía una pequeña venda en el rasguño del brazo. «Esta vida, todo lo que tienes que hacer». Lorenzo hizo una pausa. Sus ojos grises escrutaban su rostro con algo que ella no podía definir del todo. «Me arrepiento de haberte metido en este mundo», dijo lentamente. «Me arrepiento de que anoche tuvieras miedo, de que tuvieras que luchar, de que sangraras. Pero no me arrepiento de tenerte. No puedo arrepentirme de eso, aunque sé que quizá debería». Vivian levantó la mano y le tocó la mejilla. Y él cerró los ojos como si ese simple contacto fuera lo más preciado que jamás le hubieran dado. «No necesito que cambies», dijo ella en voz baja. «Sé quién eres. Conozco el mundo en el que vives. No me metí en esto a ciegas, esperando que te convirtieras en otra persona. Solo necesito que estés aquí conmigo, con los niños. Eso es suficiente». Lorenzo abrió los ojos y en ellos Vivian vio sorpresa, gratitud y algo más profundo que había aprendido a reconocer como amor. «Tú disparaste a Carlo», dijo de repente, como si acabara de recordar. «Frank me lo contó. Te plantaste delante de 6 hombres armados y apretaste el gatillo». Vivian se encogió de hombros, tratando de parecer tranquila, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza al recordarlo. Apunté a la cabeza. Le di en el hombro porque me temblaba la mano. Lorenzo se rió, una risa auténtica de un hombre que rara vez reía, y el sonido derritió algo que Vivian tenía apretado en el pecho. «Necesitamos más práctica», dijo, con diversión en su voz. «Pero estoy orgulloso de ti. ¿Lo sabes? Estoy muy orgulloso. Ni siquiera sé cómo decirlo. Te interpuse entre los niños y los hombres que querían hacerles daño. No huiste, no suplicaste, luchaste. Eso es lo que hace una madre», dijo Vivian con sencillez. «Eso es lo que haría cualquier madre. No todo el mundo puede hacerlo», respondió Lorenzo, tomándole la mano y besándole la palma. «Pero tú lo hiciste, y nunca lo olvidaré». Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato antes de que Lorenzo la atrajo hacia él. Vivian apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Pensó en la noche anterior, en la sangre y la violencia, en el terror absoluto y el alivio cuando Lorenzo apareció. Y pensó en su vida, en todos los años de dolor y soledad, y se dio cuenta de que, por primera vez, creía de verdad que podía tener un hogar. Él la besó lenta y suavemente, como si tuvieran toda una vida por delante. Y en ese momento, rodeada de heridas aún sin curar y recuerdos aún vivos, Vivian supo que había encontrado el lugar al que pertenecía. Había pasado una semana desde aquella noche aterradora, y la vida dentro de la finca Meridia volvía poco a poco a su ritmo, o al menos a una versión de la normalidad que solo les pertenecía a ellos. Lorenzo trabajaba menos y pasaba más tiempo con los niños y con Vivian. Enseñaba a Mateo a apilar bloques de madera para hacer torres, jugaba al escondite con Luca en el amplio jardín y llevaba a Nico a hombros para que el niño pudiera alcanzar las hojas de las ramas altas. Vivian lo observaba y veía a un hombre completamente diferente de la sombra que temía el mundo del Hampa. Veía a un padre, a un hombre que aprendía a amar sin control, a ser gentil sin temer a la debilidad,
También comenzó a aprender a dirigir el Imperio Moretti porque Lorenzo le dijo que tenía que entenderlo todo por si alguna vez le pasaba algo. Asistía a las reuniones, escuchaba los informes sobre los negocios legítimos e ilegítimos, y Lorenzo nunca le ocultaba ningún detalle. Confiaba plenamente en ella, y para un hombre como él, esa confianza valía más que cualquier diamante. Los niños seguían creciendo como si intentaran compensar 2 años de silencio. Hablaban sin parar, preguntando por qué el cielo era azul, por qué los peces podían nadar, por qué papá tenía una cicatriz en la cara, y cada pregunta, cada palabra mal pronunciada, cada mamá y papá, era como un regalo que Vivian y Lorenzo nunca daban por sentado. Esa tarde, mientras la puesta de sol pintaba el cielo de rojo y el jardín se sumergía en una cálida luz dorada, Lorenzo llevó a Vivian al exterior. Los niños estaban durmiendo la siesta con la niñera, lo que les proporcionaba un momento de intimidad poco habitual. Caminaron en silencio, cogidos de la mano, hasta que Lorenzo se detuvo bajo el roble más antiguo de la propiedad. «Sabes», dijo en voz baja, «la última vez que te puse un anillo en el dedo fue en la fiesta de compromiso, delante de cientos de personas. Dije las palabras que creía que debía decir, pero no te lo pedí de la manera correcta. No te lo pedí por mí mismo». Vivian lo miró, con el corazón latiendo más rápido al intuir lo que iba a pasar. Entonces Lorenzo Moretti, la sombra, el jefe mafioso más temido de los 5 barrios, se arrodilló. El hombre que nunca se había arrodillado ante nadie, estaba arrodillado ante ella. «No se me da bien esto», dijo. Y Vivian oyó el temblor en su voz. «No sé hablar con elegancia. Solo sé que antes de que tú entraras en mi vida, yo existía, pero no vivía. Me despertaba cada día y me enfrentaba al mundo, pero no tenía motivos para esperar con ilusión el mañana. Ahora los tengo. Ahora te tengo a ti, a los niños, una familia por la que quemaría el mundo para protegerla». Le tomó la mano, con los ojos brillantes en la luz que se desvanecía. «Vivian Reyes, ¿quieres casarte conmigo? No por un acuerdo, no por los niños, sino porque te amo y quiero despertarme cada mañana contigo a mi lado por el resto de mi vida». Las lágrimas corrían por las mejillas de Vivian mientras lo ayudaba a ponerse de pie. «No hace falta que te arrodilles», dijo con voz entrecortada. «Nunca tendrás que arrodillarte por mí». Lorenzo se puso de pie y ella miró esos ojos grises que antes habían sido fríos como el acero y ahora contenían un océano de amor. «Sí», dijo 1.000.000 de veces. «Sí. Ahora cállate y bésame». Lorenzo se rió alegremente y sin reservas, y la besó bajo el antiguo roble mientras el sol desaparecía tras el horizonte. Y Vivian supo que había encontrado lo que nunca se había atrevido a soñar: un hogar, una familia y un amor por el que estaba dispuesta a luchar. 3 meses después, el jardín de la finca Moretti se había transformado en algo sacado de un cuento de hadas. Filas de sillas blancas dispuestas ordenadamente sobre el césped esmeralda, arcos de rosas blancas y rosa pálido que se curvaban formando un suave pasillo, y la luz del sol de la tarde filtrándose a través de las ramas del viejo roble, esparciendo destellos dorados por el suelo. No era la boda extravagante que la gente esperaba del cabeza de la familia Moretti. No había cientos de invitados de clanes poderosos, ni exhibiciones destinadas a hacer alarde de riqueza o dominio. Solo los más cercanos a ellos, las personas que realmente importaban. Y eso la hacía más perfecta que cualquier celebración fastuosa. El padre Anthony estaba de pie bajo el arco floral, con la Biblia en la mano y una suave sonrisa en el rostro. El único hombre que se había atrevido a hablar con sinceridad a Lorenzo a lo largo de los años, y hoy sería testigo de lo que había rezado desde los días en que un joven con las manos manchadas de sangre acudió a confesarse: felicidad, redención, amor. Lorenzo estaba de pie ante el altar, y Vivian tuvo que admitir que nunca lo había visto tan guapo, vestido de gris carbón en lugar de negro porque ella le había dicho que odiaba el negro, que le recordaba a la mafia y a las sombras. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado, y en sus labios se dibujaba esa pequeña y contenida sonrisa que ella había aprendido a amar, reservada solo para ella y los niños. A su lado estaba Daniel, su hermano, como padrino,
completamente recuperado tras el exitoso trasplante de médula ósea. El color había vuelto a su piel y la luz a sus ojos, en lugar de la opaca neblina de la enfermedad y la medicación. Y cuando Vivian lo vio allí, sano y sonriente, casi se derrumba. Había sobrevivido. Su hermano había sobrevivido y ella tenía una nueva familia a la que amar. La música comenzó y Vivian caminó por el pasillo cubierto de pétalos, con un vestido de novia sencillo, no el voluminoso vestido de encaje y cristal de las bodas de la alta sociedad, sino un vestido blanco ajustado con un único velo transparente que caía sobre sus hombros, elegante y discreto, como ella, una mujer corriente en un mundo extraordinario. Y delante de ella iban 3 niños pequeños con trajes blancos, agarrando cestas de pétalos y lanzándolos por todas partes sin ningún sentido del orden. Mateo intentaba esparcirlos con seriedad, como un adulto. Luca daba vueltas mientras caminaba porque le encantaba cómo se abría su chaqueta, y Nico se detenía de vez en cuando para recoger pétalos y saborearlos. Los invitados se rieron y Vivian también, porque esa era su familia, caótica e imperfecta y maravillosa a su manera. Cuando llegó a Lorenzo, el padre Anthony comenzó la ceremonia, pero ella apenas lo oía. Lo único que veía eran los ojos grises de Lorenzo y el futuro que brillaba en ellos. Luego llegaron los votos. Lorenzo le tomó las manos. Su voz resonó en el tranquilo jardín cuando dijo que antes creía que el poder lo era todo. El dinero, el territorio, el miedo a sus enemigos, que había construido un imperio y pensaba que eso significaba el éxito. Pero entonces ella entró en el restaurante con un delantal manchado y sus 3 hijos, niños que no habían dicho una palabra en 2 años, la vieron y la llamaron mamá. Y en ese momento, él comprendió que todo el poder del mundo no significaba nada si no había nadie a quien valiera la pena proteger. Ella le dio una razón para vivir, no solo para existir, y él juró amarla, protegerla y luchar a su lado hasta su último aliento. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Vivian, y ella no se las secó. Cuando llegó su turno, respiró hondo y dijo que él la había secuestrado, lo que provocó una suave risa entre los invitados, que la había retenido como a una prisionera, que era el hombre más peligroso que había conocido jamás. Luego se detuvo, lo miró a los ojos y dijo que también era el primer hombre que le había preguntado qué necesitaba. El primero en luchar por ella en lugar de contra ella. El primero en darle una verdadera familia, que no lo amaba a pesar de quién era. Lo amaba por quién era. Porque debajo de la armadura de acero había un padre devoto y un hombre dispuesto a quemar el mundo por aquellos a quienes amaba. Y ella juró permanecer a su lado en la oscuridad y en la luz para siempre. El padre Anthony los declaró marido y mujer, y Lorenzo la besó entre aplausos y vítores. Pero el beso se vio rápidamente interrumpido cuando los 3 niños se colaron entre ellos exigiendo abrazos. Y tanto Vivian como Lorenzo se agacharon para levantarlos en brazos. Se quedaron allí de pie como una familia completa. Y Vivian miró a su alrededor y vio a Gianna secándose los ojos con un pañuelo. Por primera vez, miraba a Vivian como una madre que da la bienvenida a su nuera. Vio a Daniel sonriéndole con la sonrisa de un hermano al que le habían devuelto la vida. Vio a Frank y a los guardias tratando de parecer severos, pero sin poder ocultar sus sonrisas. Y vio a Lorenzo mirándola como si ella fuera todo su universo. Este era su hogar. Esta era su familia. Y no lo cambiaría por nada del mundo. A la mañana siguiente, la finca Moretti descansaba en una especie de paz que solo los hogares verdaderamente felices conocen. Los primeros rayos de sol se colaban por las cortinas y pintaban cálidas rayas doradas sobre las sábanas blancas mientras Vivian se despertaba en los brazos de Lorenzo. Se quedó allí tumbada un momento, escuchando el ritmo constante de los latidos del corazón de su marido, aún incapaz de creer que esa fuera ahora su vida. Ella, una huérfana que había crecido pasando de un hogar temporal a otro, que había sufrido abusos, había sido abandonada y estaba convencida de que moriría sola y olvidada. Ahora yacía en una gran mansión junto a un hombre que la amaba con todo su corazón y con 3 niños pequeños que la llamaban mamá todos los días. Entonces oyó el sonido de unos piececitos corriendo por el pasillo. Unas risitas suaves rebotaron en las paredes
y la puerta del dormitorio se abrió de golpe. 3 niños pequeños con pijamas arrugadas irrumpieron en la habitación como huracanes en miniatura, saltando sobre la cama y metiéndose entre sus padres. «¡Es de mañana!», gritó Mateo, el mayor, siempre el primero en anunciar las noticias importantes. «¡Despierten! ¡Despierten! ¡Panqueques!», gritó Luca, porque la comida era siempre su prioridad. «Quiero panqueques con forma de oso». Nico no dijo nada, simplemente se arrastró y se abrazó a Viven, enterrando la cara en su cuello como hacía todas las mañanas. «Mamá», susurró, con la voz aún cargada de sueño. «Te quiero, mamá». Lorenzo, el hombre al que todo el inframundo temía, yacía allí con el pelo revuelto y los ojos nublados por el sueño, observando la escena con una sonrisa en los labios. «¿Y qué hay de papá?», le preguntó a Mateo en tono fingidamente ofendido. «Nadie quiere a papá». Mateo ladeó la cabeza, pensando intensamente, y luego esbozó una amplia sonrisa. «Siempre quiero a papá». Y entonces, como si lo hubieran planeado juntos, los 3 niños hablaron al mismo tiempo. Palabras que Vivian sabía que llevaría consigo para siempre. «Quiero a papá, quiero a mamá, quiero a la familia». 3 pequeñas palabras, 3 niños pequeños y una familia construida desde los lugares más inesperados. Vivian miró a Lorenzo por encima de las cabezas de sus hijos y vio que sus ojos brillaban. 3 pequeñas palabras, susurró él, pero lo son todo. 3 pequeños, respondió Vivian en voz baja. Y una familia. Lorenzo se rió con alegría y sin reservas, la risa de un hombre que finalmente había encontrado la felicidad después de años de oscuridad. Y Vivian supo que este era el final feliz con el que nunca se había atrevido a soñar. La prueba de que la vida podía ser cruel, pero aún así estar llena de milagros inesperados. Esta historia nos recuerda que la familia no siempre se define por la sangre, sino por las personas que eligen amarnos, luchar por nosotros y estar a nuestro lado en los momentos más difíciles. Que un pasado doloroso no define el futuro, y que todo el mundo merece ser amado, protegido y tener un hogar. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte el video para que podamos seguir trayéndote historias significativas cada día. ¿Qué opinas del viaje de Vivian y Lorenzo? ¿Y crees en un amor que puede superar todas las dificultades? Deja tus comentarios a continuación. Nos encantaría saber lo que piensas. Gracias por ver el video hasta el final y deseamos a todos los que lo vean buena salud, una vida feliz y paz en cada uno de los días que les quedan por delante. Adiós y nos vemos en el próximo video.